¿Han escuchado hablar de lenguas minorizadas? Bueno, pues si vamos a hablar de lenguas en general, según la revista The Ethnologue, alrededor del mundo hay al menos unas 39.000 lenguas. 39.000 diferentes lenguas. Son demasiadas. Pero bueno, cuando hablamos específicamente de lenguas minorizadas, nos referimos a aquellas lenguas que se encuentran en peligro de desaparecer, básicamente. Exacto. Es más, The Ethnologue también nos da un ejemplo claro con la familia lingüística quechua en Perú, ya que esta revista nos menciona 27 lenguas quechua en este país, pero el gobierno de Perú solo reconoce 6 de estas lenguas. Pero bueno, ¿qué hay de Colombia? Tenemos también que hablar de lo local. ¿Saben cuántas lenguas indígenas hay en Colombia? De acuerdo con la organización indígena, hay 69 lenguas nativas en Colombia. Es cierto, y mira que la ley 1381, en su artículo primero, esta ley protege las lenguas nativas en Colombia, establece que toda lengua nativa será dada a partir que sea hablada en una comunidad y en los grupos étnicos existentes. Esto incluye las lenguas criollas para la comunidad afrodescendiente, las lenguas de origen indoamericano para las comunidades indígenas y la lengua romaní para el pueblo rom o gitano, así como el raizal para las comunidades pertenecientes al archipiélago de Santander, Providencia y Santa Catalina. Sí, de hecho la lengua romaní o rom, como tú dices, es la lengua de las comunidades gitanas de aquí en Colombia. Los rom son un grupo étnico cuya característica principal es el nomadismo. En Colombia los gitanos se agrupan en familia que pertenecen a uno o más grupos. Las comunidades gitanas en Colombia se encuentran ubicadas en grandes ciudades como Bogotá, Cúcuta, Pasto, Cartagena y Barranquilla, y en espacios pequeños como Sogamoso, Itagüí y el Valle de Aburrá, entre otros lugares en donde se han posicionado y se encuentran ubicados en barrios específicos en los cuales pueden desarrollar las tareas y las actividades comunes de su cultura. Y además la organización de los grupos rom está dada por la afiliación patrilineal, dando así una clara estratificación social marcada por el género y la edad. Es decir, es el hombre el que tiene el poder sobre la mujer y los niños, sin importar la edad que estos tengan. De hecho, con lo que ustedes acaban de decir, se me hace muy curioso hablar de ubicación exacta o promedio de una comunidad que solía ser nómada. Es que la comunidad rom es un grupo que se encuentra alrededor del mundo, en Europa, Asia y Oceanía. En su mayoría solían ser nómadas. Sin embargo, en la actualidad, esta itinerancia ha mutado a diversas formas debido a la necesidad de adaptación a la sociedad moderna y, está claro, que debido a la violencia interna que afecta a nuestro país. Esta situación provocó grandes cambios en la economía interna del pueblo rom. Definitivamente estas comunidades han tenido que ser muy fuertes para seguir manteniendo su cultura pues en un mundo que solo busca la homogenización, ¿no? Aunque sé que Colombia en la ley 381 en el artículo 5 reconoce el derecho pues de estas comunidades a comunicarse entre sí en ámbitos públicos y también privados y pues todas sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales y específicamente el pueblo romaní se les garantiza el derecho a usar el castellano y la lengua romaní de uso tradicional en dichas comunidades. Sin embargo, hay una situación a resaltar aquí, y es que debido a la falta de etnoeducación en el país, los niños gitanos acuden a las escuelas donde solo se habla español, lo que provoca que el niño pierda nociones de su cultura y hable solo el español hasta en su casa, el cual es el primer paso para que la lengua empiece a desaparecer. Y no solo eso, en la misma ley 1381, pero esta vez en el artículo 8, se dice que los hablantes de lenguas nativas pueden hacer empleo de la misma en lugares de administración pública y órganos de protección, el cual se les debe brindar las garantías pertinentes hasta el intérprete que pueda permitirles el acceso a los diferentes servicios que requieran.
pero la realidad es que la participación en la vida política en proyectos del pueblo gitano o rom se ve casi nula y asimismo lo reporta el Construyendo la Nación Colombia desde la perspectiva de la diversidad. En definitiva, la lucha del pueblo gitano ha sido bastante. Y es que gracias a esa lucha fue que lograron que en agosto del 2010 se firmara el decreto 2957, el cual les garantiza la protección integral de sus derechos como comunidad étnica de Colombia. Magnífico. Bueno, también hay aspectos culturales de la lengua rom que es importante tener en cuenta y por supuesto mencionar. En casa, los niños y niñas aprenden desde sus padres y familiares el romanés y el castellano, los cuales son usados indistintamente para la comunicación intrafamiliar, siendo el castellano el idioma predominante. Aunque el castellano haya desplazado el uso exclusivo del romanés en el ámbito familiar, ambos códigos se utilizan de manera paralela y el romanés mantiene en gran parte sus características fonéticas y gramaticales. Sí, pero pues existen varias causas que dan la explicación a la estabilidad del romanés como la lengua minoritaria ante el castellano como lengua mayoritaria. Por ejemplo, la primera es el carácter patrilineal de la comunidad, que digamos lleva a que la lengua del padre, es decir, el romanés, se considere como la lengua del grupo, por lo que incluso digamos las esposas no gitanas de los rom deben aprender esta lengua. La segunda puede atribuirse a la birilocalidad de los grupos familiares que evita la dispersión de los hablantes. La tercera es la valoración positiva de la independencia laboral. Básicamente es continuar ejerciendo los trabajos tradicionales. Esto implicaría un contacto mínimo con las personas no gitanas y pues existe una innecesidad de tener un español prestigioso. Básicamente ellos no necesitan manejar el español para ascender económicamente. Y la cuarta es la preponderante visión negativa de la sociedad dominante por parte de los gitanos, lo que les evita tenerla como modelo cultural y al tiempo les permite erigir su propia cultura de manera paralela y con pocos puntos de contacto, y esto se ve reflejado en el léxico. Después de todos estos comentarios, a manera de conclusión, creemos que en definitiva se hace necesario promover la cultura del pueblo gitano como patrimonio cultural de la nación. Es importante recalcar también el deseo y la necesidad del pueblo gitano de preservar su cultura, sus raíces y tradiciones propias y de su lengua. Por ello, prefieren no ser objeto de estudio.